pausa. Bien. Entonces, nos quedamos aquí con este ejemplo, la clase pasada, que dice ejemplo 7. Combinar expresiones racionales con el método del mínimo común divisor. Nos dice, realice las operaciones y simplifique. Dice solución. Usando los denominadores factorizados x menos 1, x y x más 1 por x menos 1, recuerden o recordando que este denominador que está aquí, x menos 1, es una diferencia de cuadrado, que lo vimos en clase pasada en la factorización de producto notable, donde esta expresión era el caso de una diferencia de cuadrado, que al factorizarla queda de la forma x más 1 por x menos 1. Si nos vamos a clases anteriores y lo vemos aquí, vamos a recordar, verlo aquí. Diferencia de cuadrado, que son factorización de forma notable de polinomio. Es esa forma de aquí. Si tiene esa forma, puede factorizarlo en esta. Entonces, volviendo aquí, es por eso que usted ve que esta expresión que está aquí se factoriza para tenerla en una forma más simple, que es esto. Entonces, usando los denominadores factorizados, que vemos aquí, se puede ver que el mínimo común divisor es x por x más 1 por x menos 1. Recuerden que el mínimo común divisor es la combinación de los denominadores de forma tal que el denominador de las fracciones que se tengan sea lo mismo. Entonces, si en un denominador usted tiene x menos 1, en este tiene x y en el otro tiene x más 1, que es este, que es el resultado de factorizar esta expresión, el mínimo común divisor será la expresión que haga que esos tres sean iguales. Y el mínimo común divisor sería este. Porque lo que usted necesita para que estas tres expresiones sean iguales es que el denominador sea x por x más 1 por x menos 1. Ahora bien, viendo identificado cuál es el mínimo común divisor, lo que hay que hacer es cómo construirlo aquí. Cómo recrear en cada una de estas expresiones el mínimo común divisor. Y yo se lo hago de la siguiente forma. Si ya yo sé que el mínimo común divisor de esta expresión, de este conjunto de estas tres fracciones, es x por x más 1 por x menos 1, para yo lograr que ese denominador sea común a todos ellos, yo hago lo siguiente. Comienzo con el 3 sobre x menos 1. Como yo tengo 3x más 1, como yo tengo x por x más 1 por x menos 1, yo veo que ya el x menos 1 está en el denominador. Por tanto, lo que a mí me falta para completar esta fracción es en el denominador, para que esto que está aquí, se convierta en esto, es simplemente agregar el x más 1 y el x, como se ve aquí, para lograr ese mismo denominador en esta fracción. Pero si lo coloco en el denominador, también lo tengo que colocar en el numerador, de forma tal que yo no altero la fracción. Por eso ustedes ven que en el denominador se coloca x por x más 1, pero también se coloca en el numerador. Esto es para no alterar la fracción y esta se mantenga equivalente a la fracción original. Entonces tenemos menos, aquí tenemos 2 sobre x, aquí para que este denominador se transforme en este, hay que multiplicar el denominador que está aquí por x más 1 por x más 1, como se ve aquí. Pero si usted multiplica por x más 1, por x más 1 por x menos 1, también tiene que hacerlo en el numerador. Lo mismo que usted hace en el numerador, tiene que hacerlo en el denominador, para no alterar la expresión. Igual forma, en esta última fracción, si usted tiene x más 1 por x menos 1, y usted quiere que esta denominador sea igual a este, lo que tiene que hacer, como se puede ver, es simplemente multiplicar el denominador por x. Pero si multiplica en el denominador, también tiene que multiplicar en el numerador. Entonces, como pueden ver ahora, yo tengo tres fracciones que tienen el mismo denominador. Como yo tengo el mismo denominador, según las propiedades que vimos de fracciones, la propiedad de operaciones de fracciones, vimos que cuando tenemos operaciones con fracciones que tienen el mismo denominador, es decir, cuando tenemos operaciones de suma o resta, o de ambas, fracciones que tienen el mismo denominador, lo que se hace es que se copia el mismo denominador y se suman o restan los numeradores. Aquí fíjense que como tenemos el mismo denominador,
y estos son iguales, ¿qué hacemos? Escribimos el mismo denominador y solamente hacemos la operación con los numeradores. Entonces digo 3x por x más 1 menos 2x más 1 por x menos 1 más 3x más 3 por x. Sí, hago la suma de denominadores. Entonces, para simplificar esto que está aquí arriba, hago la multiplicación x por x cuadrado, x por 1, 3x, y me queda como está aquí. Aquí igualmente, menos 2 por x menos 2x cuadrado, menos 2 por 1 sería menos... bueno, aquí en este caso, para que se pueda apreciar, aquí lo que se hizo fue de manera rápida, que se hizo la multiplicación entre todos los términos. Y esto generó, al multiplicar estos dos términos, simplemente menos 2x cuadrado más 2. Si usted multiplica estos dos términos, x más 1 por x menos 1, recordando que la multiplicación de esos dos términos le va a dar esto que está aquí abajo, esto que está aquí. Si x más 1 por x menos 1, si usted lo multiplica, le va a dar x cuadrado menos 1. Por ese menos 2, por eso que le da aquí menos 2x cuadrado más 2. Más x por x sería x cuadrado más 3 por x, 3x. Si simplificamos, sumando los términos que sean comunes, me queda esto aquí. Simplificando más la expresión, me va quedando esto. Al hacer las operaciones, fíjense que aquí yo tengo 3x cuadrado menos 2x cuadrado más x, todo lo que sea cuadrado yo lo puedo sumar. Se suma 3 menos 2 sería 1, más 1 sería 2, por eso le queda aquí 2x. Aquí, fíjense que tiene 3x, 3x, que puede sumar a 6x, porque tienen en la misma variable. Y aquí simplemente le queda el 2. Fíjense que aquí yo no puedo en ningún momento sumar el 3x cuadrado menos 2x cuadrado más x cuadrado con lo que yo tengo aquí, con estos dos. Porque aquí la variable que yo tengo es x al cuadrado. Y aquí yo tengo que la variable es x. Por tanto, si yo tengo que la variable x, solo puedo sumar con otro elemento que tenga como variable x. Igualmente aquí, si yo tengo como variable x cuadrado, yo solo puedo sumar o restar con elementos que tengan la variable x cuadrado. Por eso que ustedes ven que solamente los términos que tengan x cuadrados son los que se hace la operación entre ellos, los que tengan x son los que se hace la operación entre ellos, y los que no tienen ninguna variable se quedan expresados, o si hubiera otro valor, se hace la operación con ellos. Entonces me queda así. Viendo que de este polinomio puedo sacar un factor común que es 2, y finalmente me queda la expresión factorizada de esta forma. Es decir, que esta expresión, esta operación queda al final factorizada de la forma que se ve aquí. Igualmente, vamos a ver, antes de entrar a la siguiente parte, vamos a desarrollar este ejercicio en la pizarra y ver también cómo, aparte de usando el método del mínimo común divisor, podemos llegar a la respuesta de ello utilizando ya las propiedades de fracciones que nosotros ya conocemos. Vamos a, primero, vamos antes de hacer un print screen. Vamos a cortar esto y vamos a poner nuestra pizarra. Pizarra. Y vamos a pegarlo. Ok, entonces vamos a ampliar un poco más por si acaso no se ve. ¿Lo pueden leer bien el ejercicio ahí? Entonces, vamos a rehacer este ejercicio usando otro método aparte del que vimos del mínimo común divisor, que también se tenga. Entonces, lo primero que vamos a hacer es que si hay un elemento del denominador que hay que factorizar, lo vamos a factorizar. En este caso vimos que ya en el ejemplo de la diapositiva, este elemento estaba factorizado. Hay que hacerlo. Entonces, factorizándolo, ¿qué tenemos aquí? Vamos a reescribir el primer elemento. Espérate, vamos a escribir esto mejor. Ahora esto. Así yo tengo aquí 3x menos 1
menos 2x más x más 3 por x más 1 por x menos 1. Recuerden que habíamos dicho que si tenemos la forma x cuadrado menos 1, eso era una factorización, un caso de diferencia de cuadrado, que factorizándolo quedaba de la forma x más 1 por x menos 1. Entonces, yo tengo mis tres expresiones. Entonces, lo que vamos a hacer primero es que vamos a resolver primero estas dos fracciones que están aquí. Entonces, vamos a resolver estas dos fracciones y el resultado entonces lo vamos a sumar con la tercera. Entonces, vamos a comenzar primero haciendo la operación de 3x menos 1 menos 2 sobre x. Recordando que cuando nosotros hacemos resta de fracciones, lo que nosotros hacemos es que multiplicamos los denominadores. Sí, ya. Vamos a colocar el denominador, el producto de x por x menos 1. Y en los numeradores se escribe el producto en cruz de este denominador por este numerador. Entonces me quedaría x por 3, me quedaría 3x menos el producto de este denominador por este numerador. Si x menos 1 por 2 me quedaría 2x menos 1. Entonces, esta fracción yo la dejaré así como está. No la voy a intentar simplificar. Primero voy a sumarla con esta y después vamos a simplificar. Y por ahora no lo vamos a hacer. Entonces, este fue el resultado que me dio. Entonces, este resultado, lo que vamos a hacer ahora es que lo vamos a multiplicar, que lo vamos a sumar con este. Porque recuerden que este resultado es la operación de esas dos fracciones. Ahora, esas dos fracciones, al hacer la operación nos dio esto. Ahora, ese resultado se lo vamos a sumar a esta fracción que está aquí. Entonces, vamos a escribir aquí 3x menos 2x menos 1. Eso dividido entre x menos 1 más x más 3. Eso dividido entre x más 1 por x menos 1. Entonces, si hacemos esa operación, ¿qué nos queda? Dijimos que cuando tenemos suma de fracciones con diferentes denominadores, vamos a multiplicar los denominadores. Recuerden que aquí estamos viendo otra alternativa que no sea el método de el mínimo común divisor, para que no tomen en cuenta. ¿Sí? Entonces estamos viendo es otra forma, aparte del mínimo común divisor, de cómo resolver las fracciones. Dame un segundo. Ok. Entonces, vamos a multiplicar los denominadores. Tenemos x por x menos 1 se multiplica a x más 1 por x menos 1. Entonces, multiplicamos este denominador por este numerador. Entonces, ¿qué me queda? Me queda, vamos a abrir paréntesis, 3x menos 2 por x menos 1 por el producto de x más 1 por x menos 1. Vamos a entender un poco la línea. Más x más 3 que se multiplica por este denominador que está aquí, que sería x por x menos 1. Vamos a multiplicar ahora esta expresión por cada uno de los términos que están aquí. Vamos a multiplicar esto
x más 1 por x menos 1 por x por 3, y luego x más 1 por x menos 1 por 2x por 2 por x menos 1. Entonces, esta operación nos viene quedando de esta forma. Nos viene quedando 3x multiplicado por x más 1 por x menos 1, por x menos 1, perdón, x menos 1. Si yo multiplique esa expresión que está aquí entera por este señor, y ahora voy a multiplicar esa expresión que está entera, esa expresión completa la voy a multiplicar por este que está aquí también. Entonces, menos 2. Como fíjense, al yo multiplicar, yo voy a tener x más 1, 2, x más 1, pero tengo x menos 1 y x menos 1. Lo voy a tener, entonces, como tengo la misma expresión, recordando el tema de exponenciación, que es una unidad de número 1, si yo tengo la misma base, yo puedo escribir, si en este caso yo tengo x menos 1 y x menos 1, si yo lo quiero escribir esa notación de potencia, porque tengo esa expresión repetida, yo puedo escribirlo como x menos 1, donde x menos 1 es la base, y eso elevado al cuadrado, siendo 2, el exponente al cual te elevado a la base, indicando las veces que se repite. Es decir, cuando yo pongo x menos 1 al cuadrado, estoy diciendo que en esta expresión x menos 1 se repite 2 veces, y se puede ver aquí. Pues cuando yo multiplico esta expresión por esta, ustedes se pueden fijar que el x menos 1 va a estar 2 veces. Por tanto, para yo no tener escrito 2 veces, yo puedo escribirlo en representación exponencial de esta forma. X menos 1 como base elevado a exponente 2, sería el cuadrado. Entonces, todo eso dividido entre x, x menos 1, x más 1. Igualmente aquí abajo podemos hacer lo mismo. Fíjense que x menos 1 aparece 2 veces, ¿verdad? Como aparece 2 veces aquí, yo puedo poner simplemente x menos 1 al cuadrado. Entonces, lo siguiente vamos a hacer que vamos a simplificar lo que tenemos aquí. Fíjense que yo puedo sacar un factor común en el numerador, porque tengo x menos 1 y x menos 1. Igualmente, tengo a x más 1 y x más 1. Si puedo sacar como factor común x más 1 por x menos 1. Entonces, sacando como factor común tengo x más 1 por x menos 1. Factor común de quién? De 3x menos 2x menos 1. Recordando que el factor común no son más que los factores, como su nombre lo dice, que son comunes en cada elemento. Así que si vemos los elementos del denominador, vemos que ellos tienen en común el x más 1, que se repite en ambos, y el x menos 1, que está en ambos. Entonces, si saco factor común, me va a quedar x más 1 por x menos 1, factor común de 3x menos 2 por x menos 1. Abajo, en el denominador, yo tengo aquí x por x menos 1 al cuadrado por x más 1. Pero fíjense ahora que como yo tengo x más 1 en el numerador y x más 1, x más 1 por x menos 1 aquí, y también lo tengo aquí abajo, yo puedo cancelar, es decir, yo puedo cancelar este x menos 1 con un x menos 1 de aquí. Fíjense que aquí como yo tengo un 2, significa que hay dos x menos 1. Entonces, se cancela este x menos 1 con uno de los que están aquí abajo. Y este x más 1 se cancela con este. Entonces, ¿qué me viene quedando? Me viene quedando, al yo ir simplificando, cancelando términos semejantes, x menos 1 menos 2 por x menos 1. Eso dividido entre x por x menos 1. Eso es lo que me queda. Saqué factor común
Se canceló el x más 1 con el x más 1, se canceló este x menos 1 con 1 de los x menos 1 que están aquí abajo, y me queda esta expresión. Ahora yo voy a desarrollar esta multiplicación que está aquí y ver si puedo seguir simplificando. Entonces, nos queda es igual a 3x menos 2x. Vamos a ver si algo nos faltó en el proceso. No, todo está bien hasta ahora. 2x menos 2. Entonces, nos queda x menos 1, dándonos aquí, si hacemos la operación, 3x menos 2x, simplemente nos va a dar x menos 2, eso dividido entre x por x menos 1, siendo esta la respuesta final del ejercicio ya realizado. Vuelvo y repito lo que hacíamos aquí, una forma alternativa para no usar el método del máximo, el mínimo común divisor, otra forma, ¿verdad? Sería, si yo tengo tres fracciones, claro, este método es un poco más largo que el mínimo común divisor, pero también es válido. Si usted tiene tres fracciones y usted tiene que realizar las operaciones de ellas tres, usted primero comienza con dos de ellas, o las dos primeras, que en este caso vean que es una resta. Yo hago esa resta de fracciones que me queda 3x menos 2x menos 1, eso dividido entre x por x menos 1, y ya ese es el resultado que me da la operación de esa fracción, y luego el resultado de esa fracción se lo sumo con esta, que es lo que tenemos aquí, donde en el denominador yo tendría el producto de esas dos expresiones, que me quedaría x por x menos 1 por x más 1 por x menos 1, donde este denominador se multiplica con este numerador, como se ve aquí, y este denominador se multiplica por este numerador, como se ve aquí. Tengo que multiplicar esas dos expresiones. Denme un momento, señores, por favor, y excúsenme. Denme 5 minutos, vuelvo en breve.
Entonces, señores, disculpen la interrupción. Vamos a terminar con esta parte para... Entonces dijimos, recapitulando, multiplicamos ese factor por cada una de las expresiones de aquí, como se ve aquí. Y eventualmente luego que hacemos la multiplicación correspondiente miren algo que nos faltó a nosotros aquí. Fíjense que a nosotros nos faltó en este proceso. ¿Alguien me puede decir qué está faltando aquí? Que de ese paso a este paso, algo está faltando. ¿Alguien puede decir qué está faltando? Fíjense de este paso de aquí a este. Se omitió algo. ¿Alguien me puede decir qué se omitió en el numerador? Si ven el numerador y comparan este, si ustedes comparan esos numeradores, ¿qué expresión no está incluida? ¿Qué cosa está incluida aquí que no está incluida aquí? Que falta? ¿Alguien me podría decir? Bueno, si no lo pueden ver, fíjense que aquí, en esta expresión, usted tiene, en este denominador usted tiene esa expresión que está aquí. Pero en este numerador usted no la tiene. Es decir, que nosotros la volamos cuando estábamos escribiendo esto. Entonces, vamos a borrar esto que está aquí porque la operación está mal. Si nosotros escribimos esta operación que está aquí, este resultado no es correcto. Entonces, tenemos que borrar esto. Perdón, borré algo que no iba. Yo lo escribo ahora de nuevo. Yo lo escribo de nuevo. Yo le escribo todo eso de nuevo, no hay problema. Entonces, aquí abajo teníamos x menos 1 al cuadrado por x más 1. Y aquí arriba, ¿qué teníamos? X más 3 por x menos 1. Entonces, aquí abajo, entonces, lo que nos faltaba era aquí, si extendemos esto aquí, lo que nos estaba faltando era esto. Estaba faltando era esta expresión, x más 3 por x menos 1. Eso es lo que nos estaba faltando aquí. Entonces, porque tenemos esta parte que está aquí en la multiplicación de estos dos, más ese factor que está aquí, ahora sí tenemos completo. Entonces, mantenemos la inmediata, sacamos factor común, pero aquí, fíjense que ahora ahorita nosotros sacamos factor común, x más 1 por x menos 1, porque nosotros estamos controlando dos factores, pero como se nos había olvidado este factor, y lo estamos tomando en cuenta ahora, fíjense que el factor común que yo puedo sacar es simplemente x menos 1. Es un factor que se repite en cada una de las expresiones que tengo en el numerador. Entonces, y saco factor común en el numerador que tengo, x menos 1, factor común de, vamos a ponerlo como corchete, factor común de 3x, x más 1, menos 2, x más 1, x menos 1, más 3, x. Y cerramos aquí. Entonces, dividido entre x menos 1 al cuadrado por x más 1. Fíjense que se cancela un x menos 1 con uno de aquí. ¿Y qué me queda? En el numerador me va a quedar
y vamos a desarrollar estas multiplicaciones que están aquí. 3x por x me da 3x cuadrado. Dijimos 3x por x me da x cuadrado, 3x cuadrado, 3x por más 1 me da más 3x. Aquí, fíjense, yo tengo menos 2, que multiplica x más 1 por x más 1 es lo que está aquí. Y ya dijimos que x más 1 por x más 1 nos da x al cuadrado menos 1. Entonces tenemos x cuadrado menos 1 más x por x sería x cuadrado, y x por 3 sería 3x. Donde aquí en el denominador que nos quedaría x menos 1 y x más 1. Entonces, aquí, desarrollando multiplicación, de x cuadrado más 3x menos 2x cuadrado más 2 más x cuadrado más 3x dividido entre x por x menos 1, x más 1. Entonces, si aquí sumamos lo que tiene x cuadrado, si 3x cuadrado menos 2x cuadrado más x cuadrado, ¿qué me da? 3x cuadrado menos 2x cuadrado me da simplemente x cuadrado. Más x cuadrado simplemente me va a dar 2x cuadrado. Fíjense que yo solo estoy sumando los coeficientes x cuadrado. Aquí yo tengo un 3 menos 2 me da 1, y ese 1 lo sumo con este 1 y me da 2. Y como yo estoy trabajando con la variable x cuadrado, por eso yo escribo 2x cuadrado. Ahora, si trabajo con la variable x, yo tengo 3x más 3x, sería sumar 3 más 3, sería 6, y coloco la variable x, más 2, lo que me queda aquí. Finalmente aquí abajo yo tengo x menos 1, x más 1. Finalmente puedo sacar factor común aquí, 2, y me queda 2, factor común de ¿qué? De x cuadrado más 3x más 1, factor común de ¿quién? De x menos 1, x más 1. Y se pueden apreciar, este es el resultado que nos da. Si al final, el resultado que nos dio, lo voy a escribir aquí arriba para que se vea mejor, 2x cuadrado más 3x más 1, eso dividido entre x menos 1 por x más 1. Ese fue el resultado que nos dio esa operación. Y fíjense que si comparamos con lo que nos muestra la diapositiva, es exactamente lo mismo. Fíjense que aquí nos dio 2 por 2x cuadrado más 3x más 1, dividido entre x por x más 1 por x menos 1. Si volvemos aquí a la pizarra, fíjense que nos da exactamente lo mismo. Nos da exactamente el mismo resultado que tenemos aquí. 2 multiplicar x cuadrado más 3x más 1 entre x por x menos 1 por x más 1. Es decir, que para una operación que usted tenga de 2 o más fracciones, tanto vale utilizar el método del mínimo común divisor, como que vimos aquí, como igualmente pudiera utilizar las operaciones o la forma más, digamos, básica de hacer operaciones de varias fracciones, que simplemente dividiéndole en grupos. Es decir, trabaja primero un grupo de fracciones y lo que le dé, luego el resultado que le dé, lo suma con el siguiente, lo resta con el siguiente, depende de la operación que tenga. Por al final, ambas operaciones o ambos métodos, si lo utiliza correctamente, si hace correctamente, le va a dar el mismo resultado. Esa es la idea.
Pero ambas vías al final debe llegar a la misma respuesta, que fue lo que vimos. Ahora bien, ¿hay alguna pregunta con lo anterior, alguna duda? Si no la hay, entonces vamos a pasar a fracciones complejas y cocientes de diferencia. Entonces, tenemos aquí las expresiones fraccionarias con fracciones separadas en el numerador, denominador o ambos se denominan fracciones complejas. A continuación vemos dos ejemplos. 1 sobre x entre x cuadrado más 1 y 1 sobre x entre 1 sobre x entre x cuadrado más 1. Para simplificar una fracción compleja, combine las fracciones del numerador en una sola fracción y luego combine el denominador en una sola fracción. Después de lo cual debe invertir el denominador y el numerador. Señores, aquí lo que nos habla es acerca de lo que son fracciones complejas. Las fracciones complejas se caracterizan por ser una fracción, de manera general, una fracción, pero tomando en cuenta que dentro de esa fracción, ya sea el numerador o el denominador o ambos, forman una fracción. Por ejemplo, aquí vemos que tenemos una fracción, ¿verdad? Porque es una expresión dividida entre otras. Pero si nos fijamos, el numerador que está aquí es otra fracción. Por eso esa combinación de una fracción y que dentro de esa fracción, ya sea el numerador o el denominador, haya otra, se conoce como una fracción compleja. Igualmente, como vemos aquí, tenemos en general, esto es una fracción porque es la división de ese término entre este término, pero vemos que en el numerador tenemos una fracción y en el denominador también tenemos otra fracción. Como tenemos fracciones tanto en el numerador como en el denominador, también esto se conoce como una fracción compleja. Aquí. Vamos ahora a simplificar fracciones complejas. Fíjense que aquí, vuelvo y recalco, tenemos el hecho de que tenemos una fracción compleja, porque tanto en el numerador, en este caso, tanto en el numerador como en el denominador, fíjense que primero tenemos una fracción como tal, pero luego en el numerador y en el denominador tenemos que están compuestos por otras fracciones. Aquí tenemos una fracción y aquí tenemos otra. Entonces, nos piden simplificar esta expresión. Para simplificar esta expresión, los pasos que tenemos que seguir son los siguientes. Lo primero es que tenemos que desarrollar esta operación de esta fracción menos este valor entero, que es el 3, sí, 2 sobre x menos 3. Si realizamos esa operación, nos queda como resultado 2 menos 3x sobre x, que sería lo que me queda en el numerador al hacer la operación que está indicada de resta. Me voy al denominador y tengo 1 menos 1 sobre x menos 1. Si hago esta operación de fracción, me queda x menos 1 en el denominador y en el numerador aquí me queda 1 por x menos 1 menos 1. Ahora, lo que hago es que realizo las operaciones indicadas. Por ejemplo, tengo la multiplicación y que tengo 1 por x, me va a quedar x, 1 por menos 1, me va a quedar menos 1, con ese menos 1 me queda menos 2. Por eso la menos 2 aquí. Y aquí arriba 3 por x le va a quedar simplemente 3x. A este punto ya la fracción que tenemos de esta forma, primero realizamos las operaciones que estaban aquí, después realizamos las operaciones que estaban aquí y ya tenemos estas operaciones fracciones un poco más simples. Ahora, ¿qué hacemos? Recordemos que aquí tenemos que una fracción no es más que la división de dos expresiones. La expresión que está en el numerador dividida entre la expresión que está en el denominador. Pero yo puedo reescribir esto. Habíamos visto ya en clases anteriores que podemos reescribir la división como una multiplicación. Recordemos que habíamos visto que la división de fracciones la podemos reescribir como la multiplicación de fracciones, solamente tomando en cuenta que la fracción que estaba en el denominador debía cambiar, los elementos de ella debían cambiar de posición. Es decir, lo que estaba en el numerador, en ella, pasaba al denominador y lo que está en el denominador al numerador. Y se fijan, aquí tenemos la división de esta fracción entre esta. Y aquí lo que hacemos es que reescribimos esta división a una multiplicación. ¿Cómo? Escribimos 2 menos 3x sobre x igual, pero aquí lo vamos a multiplicar por esta fracción, pero invirtiendo los términos. Sí, el numerador, que es x menos 2, pasa a ser el denominador, y el denominador, que es x menos 1, pasa a ser el numerador. Y por tanto,
esta división de fracciones me queda ahora como una multiplicación. Recuerden que esto lo vimos en clase anterior, en la unidad número 1, cuando vimos las propiedades de fracciones. Entonces, ya teniendo una multiplicación, recordamos dentro de esa misma propiedad de fracciones que teníamos, que el producto de dos fracciones no era más que el producto de sus numeradores y sus denominadores. Es decir, que como tengo una multiplicación de dos fracciones, ¿qué yo voy a hacer? Multiplico numerador con numerador. Fíjense que yo multiplico 2 menos 3x por x menos 1, que es lo que está aquí, y multiplico denominador con denominador, que por eso aquí me da x por x menos 2. Dando aquí como resultado que este sería el resultado final de esta operación, de esta fracción. Simplificando esa fracción, la hemos llevado a esta, que es más simple y más sencilla de visualizar y de entender que esta. Tomando en cuenta que tiene una restricción, que x tiene que ser diferente de 1. Recuerden que esta restricción se logra para que este resultado y este sean equivalentes. Debido a que, como vimos en clases anteriores, x menos 1 genera una indeterminación porque aquí, si x valiera a 1, fíjense que aquí abajo le va a generar un 0. Y dijimos que la división entre 0 no está definida. Por tanto, como la división entre 0 no está definida, esta expresión aquí tiene una restricción y es que x tiene que ser diferente de 1. Y para que esta expresión y esta sean equivalentes, esa restricción que está aquí debe aplicársele al resultado final igualmente, para que sean equivalentes. Entonces, dice aquí, otra forma de simplificar una fracción compleja es multiplicar su numerador y denominador por el mínimo común divisor de todas las fracciones de su numerador y denominador. Este método se aplica a la fracción del ejemplo 8, como sigue. Tenemos la expresión que está aquí, entonces, esta expresión que está aquí la multiplicamos por el mínimo común divisor, que es x por x menos 1, tanto en el numerador como en el denominador, que recuerden que sería que el mínimo común divisor es la combinación de los denominadores, que fíjense aquí como el denominador es x y x menos 1, el mínimo común divisor sería x por x menos 1, sería la combinación de ellos dos. Por tanto, multiplico tanto el numerador como el denominador por x menos 1. Fíjense aquí que al yo resolver esta operación me queda lo mismo que está aquí. Eso me queda aquí. Y al resolver esto que está aquí abajo me queda exactamente esto que está aquí, que es igual aquí. Al hacer la multiplicación, fíjense que esa x se cancela con esa x. El x menos 1 se cancela con el x menos 1. ¿Y qué me queda? 2 menos 3x por x menos 1. Y igualmente, aquí abajo me queda x por 2 por x menos 2. Mostrándole que mediante el mínimo común divisor, mínimo común denominador, se puede obtener el mismo resultado que por la simplificación utilizando las propiedades que vimos anteriormente. Si vemos anteriormente aquí, vemos que cuando mencionamos siempre MCD, estamos hablando siempre del mínimo común denominador. Entonces, ya vimos aquí cómo se puede simplificar la misma expresión utilizando el mínimo común denominador y igualmente utilizando ya las operaciones y propiedades de fracciones. Veamos el ejemplo 9. Dice, simplifique la siguiente expresión que contiene exponentes negativos. Aquí tenemos esta expresión que contiene exponentes negativos. Entonces, lo que vamos a hacer es solución. Empiece por factorizar el factor común como el exponente más pequeño. Aquí en este caso, vamos a sacar un factor común. Y el factor común que vamos a sacar de esta expresión, fíjense que es x menos 1 menos 2x, que es el término que se está repitiendo. Pero vamos a sacar factor común 1 menos 2x elevado a la menos 3 medios. Si sacamos como factor común a este elemento, ¿qué me queda? Si sacamos como factor común 1 menos 2 elevado a 3 medios, me queda x, que es este elemento que está aquí, que va a quedar solo, y me va a quedar 1 menos 2x, que multiplica, me va a quedar 1 menos 2x elevado a la 1 medio, que es lo que tenía aquí, a la menos 1 medio, menos 3 medios. Si al sacar factor común, esta expresión, tengo como resultado que lo que me queda es esto. Fíjense que en esta expresión que está aquí, cuando se saca factor común de esta expresión, lo que se le hace es que al exponente, que ya tiene, que es menos 1 medio,
se les resta el exponente que se está sacando como factor común. Y también fíjense que aquí en el resultado le dice que factorice sacando factor común el exponente más pequeño. Y si comparamos un medio y menos 3 medios es más pequeño. Usted dirá, pero un medio es 0.5. Menos un medio es menos 0.5. Y menos 3 medios es menos 1.5. Usted diría intuitivamente, pero este valor es más grande que este, porque este valor representa 1.5 y este valor representa 0.5. Pues recuerde que estamos hablando de valores negativos, entonces esto sería menos 0.5 y menos 1.5. Aún así usted me seguía diciendo, profesor, pero menos 1.5 es más grande que menos 0.5. Pero recuerde, vamos a la pizarra de un pronto, recuerde que en la recta, escúchenme, oh, pero recuerden que en la recta, imaginemos que eso está derecho, en la recta de números reales, donde este es el 0, todo lo que está a la derecha es positivo, todo lo que está a la izquierda es negativo, todo lo que está a la derecha del 0, dijimos que es positivo y es mayor. Por ejemplo, si usted tiene 1, tiene 2, tiene 3, mientras más a la derecha esté el número del 0, más vale. Pero aquí, cuando estamos a la izquierda del 0, es todo lo contrario. Mientras más a la izquierda se encuentra un valor del 0, menos vale. Es decir, que si fuéramos a comparar, menos 0.5 sería un valor que estaría más o menos por aquí, ¿verdad? Muy cercano al 0. Y menos 1.5 sería un valor que estuviera por aquí. Si por aquí tendríamos más o menos menos 1.5 y de este lado tendríamos menos 0.5. Fíjense que aunque menos 1.5 a simple vista se ve que es más grande que este, pero si lo vemos en la recta de los números reales, sabemos ya que mientras más alejado esté ese valor del 0, menos vale. Por tanto, menos 1.5 es menor a menos 0.5. Ahora, si estos valores, en vez de ser negativos, fueran positivos, es decir, que tuvieran de este lado, si por aquí tuviera 0.5 positivo, y de este lado tuviera 1.5 positivo, ahí sí 1.5 es más grande que 0.5. ¿Por qué? Porque 1.5 está más a la derecha del 0. Pero como son valores negativos y menos 1.5 está más a la izquierda del 0 que menos 0.5, menos 1.5 vale menos. Es por eso, señores, que aquí se puede apreciar, aquí en la diapositiva, volvamos a ella, se puede apreciar que cuando se habla de que se factoriza con el factor común, con el exponente más pequeño, se ve que al sacar factor común, el exponente más pequeño que tenemos aquí es menos 3 medios y no menos 1 medio. Es por eso que digo, porque menos 3 medios está más a la izquierda del 0 y por tanto vale menos en la recta de números reales. Entonces, dijimos aquí sacamos un factor común, 1 menos 2x elevado a menos 3 medios. Me queda esta expresión al sacar el factor común. Hago las operaciones de estas dos fracciones. Si usted resta menos 1 medio menos 3 medios, al hacer esa operación simplemente le da 1. Recuerde, si usted dice menos por menos le da más, y al final usted va a tener menos 1 medio más 3 medios. Si usted suma dos fracciones con el mismo denominador, la misma base, y suma los numeradores, al final, cuando usted suma esas fracciones, simplemente le da 1. Se lo mostramos aquí en la pizarra para que lo vea. Que usted tiene rápidamente menos 1 medio menos 3 medios. Usted multiplica, le va a quedar menos 1 medio, menos por menos le va a dar más 3 medios. Por operaciones de fracciones con el mismo denominador, se pone el mismo denominador y se suman los numeradores. Entonces usted va a tener menos 1 medio más 3. Menos 1 medio más 3 simplemente le va a dar, menos 1 más 3 le va a simplemente 2. Dividido entre 2. Y 2 entre 2 simplemente le da 1. Que es lo que está aquí. Por eso es que usted ve que esta operación que está aquí, a realizar le da simplemente 1. Entonces,
Ya teniendo esta expresión que me da 1, yo tengo 1 menos 2x elevado a la 1, que es simplemente 1 menos 2x. Le puedo sumar esa x y digo x menos 2x me da simplemente menos x. Por tanto, esta expresión, al simplificarla o desarrollarla, me queda simplemente como 1 menos x. Y, y esta expresión que tiene exponente negativo, yo la puedo escribir como exponente positivo si la muevo al denominador. Ella estaba en el numerador, arriba, pero como yo la quiero con exponente positivo, la mando al denominador abajo. Y fíjense que al pasar del numerador al denominador, cambia de signo. Pasa de negativo a positivo, que también se lo vimos en la propiedad de fracciones. Entonces, vamos a ver el ejemplo 10, que dice simplificar una expresión con exponentes negativos. Aquí tenemos el caso de esta fracción que tenemos aquí, donde tenemos elementos que tienen exponente negativo, como este, que tiene menos un medio. Entonces, para resolver esta expresión, lo que vamos a hacer es que vamos a multiplicar tanto el numerador como el denominador por 4 menos x cuadrado por un medio. Si vamos a multiplicar tanto arriba como abajo por por esta expresión, pero con exponente positivo. Al hacerlo, fíjense que al hacerlo, habíamos visto en propiedad de exponente que si multiplicamos dos expresiones, dos exponentes, si multiplicamos dos potencias, como esta y esta, que tienen la misma base, lo que se hace es que se copia la misma base y se suma los exponentes. Es decir, que si yo multiplico esta expresión exponencial y esta, al multiplicarla, ¿qué me queda? Me queda la misma base, que es 4 menos x cuadrado, pero se suman los exponentes, y un medio más un medio simplemente es 1, más x cuadrado, multiplico estas dos expresiones, donde como tengo la misma base, les dejo la misma base escrita y sumo los exponentes. Entonces menos un medio más un medio me da 0. Igualmente aquí abajo multiplico, como tengo la misma base, copio igual base y sumo los exponentes. Esta expresión que está aquí tiene un exponente igual a 1, que no se marca. Entonces 1 más un medio me da 3 medios. Simplificando aquí, tenemos que 4 menos x cuadrado elevado a la 0 es igual a 1. Por eso usted ve que simplemente esto al simplificar les queda como x cuadrado, porque cualquier expresión elevada a la 0 le va a dar 1. Eso lo vimos en la propiedad de fracciones. Si vamos más atrás, vamos a ver eso, vamos a recordar esa propiedad para que vean que si no está escrita, vamos a ir a los conceptos de unidad número 1 para verlo. Estamos en radicación, en exponentes y radicales. Aquí, fíjense aquí. Si usted tiene a elevado a la 0, cualquier expresión elevado a la 0 le va a dar igual a 1, siempre y cuando esa expresión no sea 0. Mientras esa expresión a no sea 0, cualquier expresión elevado a la 0 es igual a 1, siempre y cuando a no sea 0. Esa es la única condición que tiene que cumplirse. Después de ahí, cualquier expresión elevada a la 0 le va a dar igual a 1. De ahí viene que en esta expresión que estamos viendo, aquí 4 menos x cuadrado elevado a la 0 le da igual a 1, por la propiedad que vimos. Entonces aquí le queda simplemente 4x. Aquí te tiene 4 menos x cuadrado. Fíjese que ese x cuadrado se cancela con ese porque son iguales, pero con signo contrario. Y finalmente me queda 4 dividido entre 4 menos x cuadrado elevado a la 3 medios. Siendo ese la simplificación de esta expresión que tengo aquí. Hemos visto tanto casos de simplificación de fracciones complejas como simplificación de expresiones de fracciones que contengan expresiones exponentes con signos negativos. Entonces, vamos a ver este ejemplo que está aquí igualmente, que consiste en reescribir el cociente de diferencia. Fíjense que el ejercicio dice, la siguiente expresión de cálculo es un ejemplo de cociente de diferencia. Tenemos esta expresión que me dice, raíz de x más h, es aquí,
raíz de x más h menos raíz de x dividido entre h. Me dice que reescriba esta expresión al racionalizar el numerador. Me pide que racionalice el numerador para reescribirla. Entonces, recordando, ya vimos en la unidad 1 lo que fue el caso de racionalización, que cuando racionalizamos, ya sea el numerador o el denominador, lo que hacemos es que multiplicamos y dividimos la expresión por el conjugado de la expresión que estamos racionalizando, ¿verdad? En este caso, tenemos raíz de x más h por menos x sobre h. Si racionalizamos, lo que hacemos, en este caso estamos racionalizando el numerador, vamos a multiplicar y dividir por el conjugado de esta expresión que está en el numerador, que sería la misma expresión pero con signo cambiado. Al hacer esa operación, ¿qué me queda en el numerador? Me queda una diferencia de cuadrados, representada como raíz de x más h al cuadrado, menos raíz de x al cuadrado. Y en el numerador, en el denominador, perdón, en el denominador me queda el producto de esas dos expresiones. Fíjense que aquí arriba, si yo simplifico, ese x cuadrado, ese 2 se cancela con esa raíz, y este 2 se cancela con esta raíz. ¿Y qué le queda? Me va a quedar x más h menos x, de donde x se cancela con x y simplemente me queda h. Aquí abajo dejo la misma expresión igual. Fíjense que tengo h en el numerador y h en el denominador, por tanto puedo cancelar h con h y simplemente me va a quedar que el resultado es 1 sobre raíz de x más h más raíz de x, siempre y cuando h sea distinto de 0. Recuerden que esta condición se da para que este resultado y la expresión original sean equivalentes, debido a que si h fuera igual a 0, en el denominador se genera una división entre 0, que ya dijimos que no está definida. Fíjense que aquí dice, observe que la expresión original no está definida cuando h sea igual a 0. Por tanto, se debe excluir h igual a 0 del denominador de la expresión simplificada para que las expresiones sean equivalentes. Esto que está aquí abajo es exactamente lo que acabamos de explicar. Para que esas expresiones sean equivalentes, el resultado debe cumplir la misma condición que la expresión original, que h sea distinto de 0. También tenemos al lado derecho este comentario que dice, los cocientes de diferencia, como en el ejemplo 11, se presentan con frecuencia en cálculo. A veces necesitan reescribirse en forma equivalente que puedan ser evaluadas cuando h sea igual a 0. Observe que la forma equivalente no es más sencilla que la original, pero tiene la ventaja de que está definida cuando h es igual a 0. Es decir, mayormente estas expresiones de cociente de diferencia se verá mucho en las materias de cálculo. Cuando es el área de cálculo, mayormente estamos hablando de cálculo 1, cálculo 2, dependiendo de la carrera que usted estudie, usted dará esa asignatura o no, pero mayormente ahí es donde se ven ese tipo de expresiones. Y cuando se maneja ese tipo de expresiones, es muy común siempre recurrir a la racionalización para evitar, para poder evaluar la expresión cuando, en este caso, cuando h vale 0. Porque si usted tuviera esa expresión y usted le dijera, evalúamela cuando h vale 0, sustituye h por 0. Pero fíjese que tiene h en el denominador y cuando usted lo sustituye por 0, va a tener una división entre 0, lo cual no está definido. Entonces, como dice aquí, para evitarnos ese problema, uno lo que hace es que reescribe la expresión racionalizando y al final me queda una expresión que cuando yo sustituyo h igual a 0 no me da una división entre 0, porque fíjense aquí que si usted pusiera h, sustituyera h por 0, aquí no le va a quedar 0, aquí abajo le va a quedar 2 raíz de x y lo podemos ver en la pizarra. Vamos a hacer un corte rápido de esto para que se vea lo que decimos. Vamos a cortar esto rápidamente. Simplemente para que aprecien lo que se ve ahí y tengan claros esos pequeños conceptos. Aquí, por ver. Entonces, aquí tenemos, si yo tengo 1 sobre raíz de x más h más raíz de x, y a mí tuvieran que decir, evalúala cuando h se valga 0, ¿qué va a pasar? Que yo voy a tener 1 sobre raíz de x más h, pero h vale 0, más
raíz de x. Eso me va a dar igual. X más 0 simplemente me va a dar x. Entonces yo tengo raíz de x más raíz de x. Y recordando, cuando vimos los radicales, vimos que cuando tenemos dos radicales que tienen el mismo radicando, lo que hacemos es que copiamos el mismo radicando y sumamos los coeficientes. Los coeficientes serían los números que están antes de los radicales. Y como aquí no se están marcando porque hay un 1 aquí y uno que no se marca, entonces te suma 1 más 1 sería 2 y copio el mismo radical. Entonces miren que me quedaría si h vale 0 en esta expresión, en esta. Pero si yo lo hiciera con esta, que no está racionalizada, si h vale 0, ¿qué tendría yo? Tendría x más 0 menos raíz de x dividido entre 0. Y ahí yo tengo el problema, porque tengo una división entre 0 que no está definida. Por eso, para este tipo de expresiones, siempre la mejor vía para solucionarlas o reescribirlas en una expresión más fácil de manejar es racionalizando, tomando en cuenta que para que esta expresión y esta sean equivalentes, deben compartir el mismo dominio con las mismas restricciones que se ve aquí. Entonces, volviendo a la diapositiva, es a esto que se refiere. Siempre tomando en cuenta, como dice aquí, ojo, que no necesariamente al usted racionalizar la expresión que le queda como resultado va a ser más sencilla que la original. Pero sí le permite hacer las evaluaciones cuando h valga 0, que es lo que se quiere lograr con este tipo de operaciones. Entonces, señores, con lo ya visto hasta el momento, ya vimos en clases anteriores que podían trabajar la unidad 3, ya la práctica número 3. Entonces, con lo ya dado aquí, pueden comenzar con los inicios de los trabajos para la práctica número 4, que ya se subió cuando se subió la unidad número 2. Recuerden que con la unidad número 2 se subieron las prácticas 3, 4 y 5. Entonces ya a clases anteriores ya ustedes están en capacidad de trabajar la práctica 3. Ahora también pueden avanzar con la práctica número 4. Les recuerdo, para que lo tengan pendiente, que tienen hasta el próximo martes 28 para subir los ejercicios correspondientes a la unidad número 1, que son la práctica 1 y 2. Solo ofreciendo un refrescamiento para que lo tengan pendiente. Entonces, si hay alguna pregunta o duda hasta este punto, por favor me la pueden hacer. Si no, podemos continuar con la clase, lo que nos queda ya de tiempo. Entonces, si no hay preguntas o dudas que quieran hacer, vamos a continuar. Si hay alguna, me la pueden hacer libremente, no hay problema. Entonces, vamos a comenzar viendo lo que es la división de polinomio y división sintética. En este caso vamos a ver qué consiste la división de polinomios. Vamos a ver lo que es la división larga de polinomios. División larga de polinomios. Vamos a ver todo lo que conlleva la división larga de polinomios, división sintética, teorema del residuo y teorema del factor. Vamos a ver uso de estudio, práctica 5 y después entraremos eventualmente a números complejos, que sería la segunda parte de la unidad número 1. Recuerden que la unidad número 1 tiene una sección dedicada a números complejos y otras expresiones algebraicas y todo lo que conlleva. Entonces vamos a comenzar sección larga de polinomios. Dice, en esta sección estudiaremos dos procedimientos para dividir polinomios. Estos procedimientos son especialmente valiosos para hallar los ceros de funciones polinomiales. Para empezar, supóngase que nos dan la gráfica de esta función que está aquí. Observe que en 0, esa función ocurre cuando equivale a 2. Es decir, lo que le quiere decir que esa función que está aquí se vuelve 0 cuando equivale a 2. Si usted sustituye a x por 2 y hace las operaciones que está aquí, esta expresión completa se vuelve 0 cuando equivale 2. Como se muestra en la figura 2.28. Como x igual a 2 es un 0 de f, sabemos que x menos 2 es un factor de f de x. Esto significa que existe un polinomio de segundo grado q tal que f de x es igual a x menos 2 por q. Para hallar a q de x, que es ese polinomio que no hace falta, se puede usar la división larga, como en ejemplo 1. Es decir, usted tiene este polinomio y sabemos, o hemos visto, que este polinomio se vuelve 0
cuando x vale 2. Entonces, como sabemos que este polinomio se vuelve 0 cuando x vale 2, sabemos que un factor que hace que este polinomio sea 0, si x igual a 2, un factor que hace que este polinomio sea 0 es x menos 2. Es el factor que hace que esta expresión se vuelva 0. De forma tal que yo puedo reescribir ese polinomio de la siguiente forma. Yo puedo reescribir ese polinomio como f de x igual a x menos 2, es decir, al factor que lo hace 0, multiplicada por un polinomio q, que se llama q de x. Y para hallar ese polinomio q de x es que vamos a utilizar la división larga, como se ve en el ejemplo. Entonces nosotros vamos a hacer el ejemplo y vamos a ver cuál es ese polinomio q de x que nos están diciendo. Entonces, dice, divida, ejemplo, división larga de polinomio, divida 6x al cubo menos 19x cuadrado más 16x menos 4 por x menos 2 y usa el resultado para factorizar completamente el polinomio. Entonces, lo que le indica es que el resultado que nos dé aquí lo vamos a utilizar para factorizar el polinomio como se ve aquí abajo. Entonces, vamos a realizar la operación. Para esto vamos a ver la pizarra, vamos a crear un capture de este ejercicio, lo vamos a pegar en la pizarra y lo vamos a ir desarrollando para que se vea cómo se obtiene todo este proceso. Entonces, vamos a venir a una nueva ventana, vamos a cortar y pegar. Vamos a esperar que cargue. Vamos a esperar que cargue para tenerlo. Entonces vamos a ver algo. Okay. Entonces vamos a volver a la pizarra. Vamos a ver, a tardar un momento. Vamos a darle un momentico a ver si termina de cargar. Voy a borrar este, a ver. Ahora sí. Entonces, hacer un zoom. Está bien, no hay problema. Quiero que se vea más o menos esta parte de aquí. Entonces, vamos a desarrollar el ejercicio que nos dice aquí. Nos dice, vamos a poner negro. Ok. Entonces dice, divida 6x al cubo menos 19x más 16x menos 4 por x menos 2. Entonces vamos a dividir esos dos polinomios. 6x al cubo menos 19x cuadrado más 16x menos 4. Y lo vamos a dividir entre x menos 2. Entonces, para dividir polinomios hay una regla que hay que seguir, que no son las habituales cuando usted dividía convencionalmente números, y hay que tomar en cuenta. Entonces, para dividir polinomios lo que hacemos es que vamos a tomar término por término. Sí, vamos a comenzar por este término. Y vamos a dividir esa expresión, este término, lo vamos a dividir entre el término de mayor grado que esté aquí. En este caso, de esta expresión, el término de mayor grado sería x, porque está elevado a grado 1. Sí, dividimos esta expresión entre la variable de mayor grado, que en este caso es simplemente x. Si x no tuviera y solo tuviera 2, se dividiría entre 2. Pero en este caso tenemos x menos 2, por tanto, se toma la variable de mayor grado, que en este caso es x. Vamos a dividir este término entre x. Si lo hacemos y dividimos 6x al cubo entre x, eso nos da como resultado 6x al cuadrado. Ya dividiendo eso, y habiendo hecho la división de esta expresión entre esta, que me da 6x cuadrado, entonces yo voy a hacer la multiplicación. Yo voy a multiplicar esa expresión que me dio como resultado por este y este por este. Pero, tomando en cuenta lo siguiente. Cuando yo multiplique estos dos, el resultado de multiplicar estos dos yo lo voy a colocar aquí. Pero yo lo voy a colocar con el signo cambiado. Es decir, fíjense lo que va a pasar ahora. Si yo multiplico 6x cuadrado por x, eso me va a dar 6x cuadrado. Pero eso me va a dar 6x cuadrado positivo, porque estamos multiplicando una expresión positiva por otra.
Por tanto, como si multiplico 6x cuadrado positivo por x, me va a dar 6x al cubo positivo. Pero como esa expresión es positiva, aquí pasa negativa. Esa es la peculiaridad que pasa a división de polinomios. Usted divide ese término, comenzando este primer término entre la variable mayor grado, le da este resultado. Ahora este resultado usted lo multiplica por cada una de esas expresiones y lo que le dé lo tiene que escribir aquí, pero con signo contrario. Como aquí me dio positivo, aquí pasa negativo. Entonces ya multipliqué 6x cuadrado por x. Ahora multiplico 6x cuadrado por menos 2. 6x cuadrado por menos 2 me da menos 12x cuadrado. Pero como me da menos 12, aquí pasa como 12 positivo. 12x cuadrado. Vuelvo y repito. Divido ese término entre la variable mayor grado, que sería x. Si divido 6x al cubo entre x me da 6x cuadrado. Entonces, 6x cuadrado yo lo multiplico por x y también lo voy a multiplicar por menos 2. El resultado que me dé cada una de esas multiplicaciones yo lo voy a escribir de este lado, pero con signo negativo. Si multiplico 6x cuadrado por x me da 6x al cubo. Entonces, como me dio 6x al cubo, yo lo voy a colocar debajo de lo que da x al cubo. Fíjense que yo estoy colocando todo lo que sea x al cubo, lo estoy colocando uno debajo del otro. Todo lo que me dé x cuadrado, estoy colocando uno debajo del otro. Entonces, pero con la peculiaridad de que el signo que me dé aquí, yo lo cambio para acá. Como aquí, esta multiplicación de dos términos me da positivo, aquí yo le escribo negativo. Como aquí la multiplicación de estos dos signos me da negativo, yo le escribo positivo aquí. Entonces, ya habiendo hecho esa operación, como no tengo más términos, aquí no puedo seguir multiplicando, porque ya multipliqué esta expresión por ese término y esa expresión por ese término. Como no tengo más términos, no puedo seguir multiplicando. Entonces, ¿qué hago? Hago las operaciones que están aquí. Y digo, 6x cuadrado menos x cuadrado se cancela porque me va a dar 0. Sí, eso me da 0 aquí. Entonces, se cancela. Eso me queda 0. Ya esos dos términos se cancelaron. Ahora digo, menos 19 más 12, ¿cuánto me da? Menos 19 más 12x, menos 19x cuadrado más 12x cuadrado me da menos 7x cuadrado. Entonces, ya hice las operaciones, estas dos operaciones. Estas dos se cancelaron. Esto me dio menos 7x cuadrado. Entonces, lo que me queda aquí lo copio igualito. 16x menos 4. Y ya tengo esto. Ahora vuelvo a repetir lo mismo que hice al inicio. Lo vuelvo a repetir, pero ahora con esta expresión. Porque ya hice el paso que le dije. Esta expresión la dividí entre esta, me dio este resultado. Esto lo multiplico con esto, paso con signo contrario. Esto lo multiplico por esto, paso con signo contrario. Realicé las operaciones que me indican. Aquí resté esos dos, como son iguales se cancelan. Resté todo y me da menos 7x cuadrado. Estos dos elementos que no se tocaron se escriben igual aquí abajo. Ahora repito todo lo que hice anteriormente, pero ahora tomando menos 7x cuadrado. Entonces, tomo menos 7x cuadrado y lo divido entre x. Eso me va a dar como resultado menos 7x. Si divido menos 7x cuadrado entre x, me da menos 7x. Entonces, como me da menos 7x, ya yo agarro ese menos 7x, lo multiplico con esta y después lo multiplico con esto. Entonces digo, menos 7x por x me da menos 7x cuadrado. Pero como me dio negativo, pasa aquí positivo. Entonces me da más 7x cuadrado. Fíjense, multipliqué menos 7x por x y me da menos 7x cuadrado. Como me dio negativo, aquí pasa positivo. Entonces, tengo menos 7x por menos 2 me da menos y me da 14x. Como me da positivo, pasa de este lado negativo. Entonces sería como menos 14x. Entonces, como ya no puedo seguir multiplicando porque no tengo más términos, ya se queda así. Entonces, aquí hago las operaciones que tengo indicadas. ¿Y qué tengo? Menos 7x cuadrado entre 7x cuadrado se cancelan. Misma cantidad de cosinos contra se cancelan. Aquí tengo 16x menos 14. Me queda 2x. 2x positivo menos 4, porque como ya no tengo más operaciones, ese menos 4 baja igualito, porque no hay nada con lo cual esa operación. Entonces, ahora
fíjense que lo que me queda es este polinomio. Fíjense cómo pasamos de tener ese polinomio más grande, pasamos a tener un polinomio más pequeño y ahora pasamos a tener uno más pequeño aún. Entonces, vamos a repetir todos los pasos que hicimos anteriormente, pero ahora con este polinomio. Entonces vamos a agarrar y decir 2x, lo divido entre x, ¿y qué me va a quedar? 2x entre x simplemente me va a dar 2x positivo. Digo, 2 positivo. Si divido 2x entre x, me da simplemente 2 positivo. Entonces, multiplico ese 2 por x y digo 2 por x me va a dar 2x positivo, pero como lo tengo que escribir este lado pasa negativo. Entonces, 2x negativo. Aquí digo 2 por 2, si con 2 positivo por 2 negativo sería menos 4 negativo. Pero como va a pasar de este lado, pasa positivo. Entonces de este lado sería 4x. Por tanto, si usted hace la operación indicada, fíjese que se cancela con S y se cancela con S, dándome como resultado que aquí me queda 0. Y ya con 0 termina mi división. Esta división larga termina de dos formas. Uno, la primera forma en que termina esta división es cuando lo que le queda aquí al final es 0, como lo que se vio aquí. Y la otra forma en la que esta división larga termina es cuando la expresión que le queda aquí, el grado de la expresión, es menor que la que está aquí. Por ejemplo, si aquí hubiera quedado, por decirle un ejemplo, por poner un ejemplo, si aquí en vez de 0 me hubiera dado, imaginémonos, me hubiera quedado, si aquí en vez de menos 2x fuera x cuadrado menos 2, por decirle algo. Y aquí me queda x más 1, por ejemplo, por decirle algo. Yo no podría continuar la división de esa expresión entre estas, porque la variable de esta es menor que esta. Entonces, como el grado de la variable de aquí es menor que la que está aquí, no se puede continuar. Fíjense, vamos a borrar eso para que no se confundan. Fíjense que siempre que hacemos esta división, en este ejemplo se ve claro, que siempre que hacemos la división de polinomios, división larga de polinomios, fíjense que siempre la variable con la que yo hago la división, con la que yo comienzo a hacer la división, tiene exponente más grande que la variable con la que yo divido. Fíjense que aquí yo tengo x al cubo y aquí tengo x. Aquí tengo x cuadrado y aquí tengo x. Y aquí tengo x y tengo x. Si aquí la variable fuera más pequeña que la que está aquí, no puedo hacer la división. Siempre la variable con la que yo voy a dividir de aquí a aquí tiene que ser más grande o igual a la que yo tengo aquí. Si fuera al revés de que este es más grande que la variable que está aquí, la división se detiene ahí mismo y se termina. En este caso, la división se termina si al final me da 0 o si la variable que me queda aquí tiene un exponente más grande. Si la variable que tiene aquí tiene un exponente más pequeño que el que tiene aquí. En este caso, como nos dio 0, la división terminó y por tanto el polinomio que tenemos, que es 6, el polinomio que tenemos, recordando que habíamos dicho que si f de x, recordando que si habíamos dicho que si f de x es el polinomio que teníamos, 6x al cubo menos 19x cuadrado más 16x menos 4, si ese era nuestro polinomio y habíamos visto que un factor de ese polinomio era x menos 2, podíamos escribir f de x como x menos 2 por un polinomio q de x. Entonces, con esta división larga lo que hemos encontrado cuál es ese polinomio q de x. Y ese polinomio q de x es lo que se genera aquí, ese polinomio que se genera aquí. Lo que se genera aquí es el polinomio q de x que usted necesita para completar esta expresión. Entonces, ese polinomio q de x nos dio 6x cuadrado menos 7x más 2. De donde entonces yo puedo decir lo que cumple aquí. Aquí me pide que escriba el resultado para factorizar completamente el polinomio. Entonces, este polinomio que está aquí, que es 6x al cubo menos 16x cuadrado más 16x menos 4, se puede escribir de forma factorizada como x menos 2, que sería el factor que genera un 0, multiplicado por q de x, siendo q de x ese polinomio 6x cuadrado menos 7x
más 2. Y fíjese que ahora ese polinomio que usted tenía así, usted lo acaba de factorizar, lo acaba de poner de una forma más simple, siendo este resultado del ejercicio, que es lo que fíjense que este resultado también es el mismo resultado que nos da aquí. Al final nos queda como resultado x menos 2 por 6x cuadrado menos 7x más 2, que es exactamente lo que tenemos aquí. Y eso que está aquí, esto que hicimos ahora, es exactamente lo mismo que está aquí. Lo que pasa es que el libro la usa o lo escribe de una forma con otra notación que para ustedes puede ser tal vez un poco difícil al comienzo de entender porque ustedes están habituados a ver esta clásica forma de hacer división de términos, que esta es la simbología que actualmente usan. Pero fíjense que esa expresión y esta son básicamente la misma, solamente que este signo está al revés y que los términos prácticamente están en otro orden, pero al final las operaciones que se realizan son exactamente las mismas y fíjense, si ustedes se guían de los procesos al final, ustedes llegan a las mismas respuestas. Exactamente las mismas respuestas llegan al final. Entonces, esto en primera instancia, porque estamos comenzando a ver esta parte, sería lo que consiste la división larga de polinomios que tenemos aquí en la diapositiva. Obviamente, tenemos más casos y más información al respecto que vamos a ir viendo en el transcurso de la clase con más ejemplos de división larga de polinomios. Pero hasta este punto, con respecto a esto que hicimos aquí, ¿tienen alguna pregunta o alguna duda? ¿Algo que no quedó claro? ¿Algo que no se entendió cuando se hizo esto? ¿O todo lo que está aquí, por lo menos en este ejercicio, cuando se hizo esta división de polinomios, se entendió? Por favor, necesito que me confirme si se entendió o hubo algo que no entendieron o no quedó claro. Y Elka, tanto la mano. No, porque dijimos que siempre cuando vamos a ir trabajando, siempre la división se va a hacer con el término de la variable. Siempre se va a hacer con el término que tenga la variable de mayor exponente. Por ejemplo, en este polinomio, la variable que tiene el mayor exponente es 6x al cubo, que es este que está aquí. Por tanto, con él es que se hace la división. Y ya, haciendo la división con él, se genera este término con el cual yo puedo multiplicar y obtener estos dos. Hago la simplificación del lugar y fíjate que ahora tengo un nuevo polinomio. En ese nuevo polinomio la variable de mayor exponente es x cuadrado. Por tanto, con esa que yo voy a hacer la división nuevamente, genero este término, multiplico y me queda esto. Si simplifico, me queda 2x menos 4 y como 2x es la variable de mayor grado, entonces con esta expresión, con 2x es la que yo hago la división. Siempre la división se va a hacer con la expresión que tenga la variable mayor grado en cada polinomio. En este polinomio, la variable mayor, la expresión con la variable mayor grado es 6x al cubo. Luego aquí, menos 7x cuadrado, y aquí simplemente 2x. Pero siempre va a ser con la variable mayor grado. No sé si contesté tu duda, si está aclarada ahí o necesitas que te vuelvan a aclarar o si hay otra pregunta. Ok, ¿alguien más con alguna otra pregunta, alguna otra duda? ¿O los demás están claros hasta ahora? Bueno, si lo están, vemos que sí, como quiera la próxima clase seguiremos viendo más casos a medida que vamos viendo y lo vamos a ir desarrollando en la pizarra. Y aquí lo vamos a ir desarrollando para que puedan verlo. Igualmente esta clase está grabada, lo que les permite a ustedes venir cuando se suba el video y le mande el link. Le va a permitir ver este ejercicio nuevamente y si no entendieron algo, lo pueden repetir, lo pueden ver. Y así le va a facilitar mucho comprender el ejercicio. Entonces, continuemos un último slide más para terminar esta clase. Dice, en el ejemplo 1, que fue el que vimos aquí, x menos 2 es un factor del polinomio 6x cuadrado menos 19x cuadrado más 6x menos 4. Y el proceso de división larga produce un residuo de 0. El residuo es lo que queda al final. Fíjense que aquí el residuo, que es lo que quedó, fue 0, que eso fue lo que nos dio a nosotros al final. El residuo, que es lo que quedó al final, fue 0. Mírenlo ahí. Entonces, dice,
Dice, a veces la división larga produce un residuo diferente de 0. Por ejemplo, si dividimos x cuadrado más 3x más 5 entre x más 1, obtenemos lo siguiente. Si yo hiciera la división de esos dos polinomios, fíjense como al final yo tengo como residuo 3. Así que no necesariamente al final lo que me resta me va a dar 0. Aquí vemos toda la parte de los componentes de la división, donde esta expresión que está aquí es el dividendo, este es el divisor, este es el cociente y este es el residuo. Si lo viéramos con la pizarra, para que se entienda, vamos a hacer un print screen rápido, antes que los minutos que nos quedan. Si nos hacemos un print screen rápido, vemos que esto que está aquí abajo, un segundito, esto que está aquí abajo sería lo que nosotros conocemos como el residuo, el residuo. Esta expresión que está aquí sería el divisor, esta expresión que está aquí sería el dividendo, y finalmente este sería el cociente. El cociente de la expresión, que sería lo que finalmente, es lo que finalmente tenemos. Aquí vamos a borrar esto de aquí, para que no quede ahí. Entonces, ahí tendríamos identificada cada una de las partes. Quién es el cociente, quién es el divisor, quién es el residuo. Entonces, como bien se ve aquí, no necesariamente siempre el residuo va a ser 0. Pues, como le dije anteriormente, puede hacer caso en que el residuo sea una expresión que sea diferente de 0. Aquí vemos, en fracciones, en forma fraccionaria, se puede escribir este resultado como sigue. Sí, este resultado que nos da aquí, se puede escribir como sigue. Dividendo entre divisor es igual al cociente más residuo sobre divisor. Es decir, cuando el residuo le da 0, cuando el residuo no le da 0, que le da un valor diferente de 0, el resultado final de la división se puede escribir de esta forma. Dividiendo entre divisor va a ser igual al cociente más residuo entre el divisor. Pero ¿qué pasa si el divisor fuera 0? ¿Cómo daría este resultado si ese valor fuera 0? ¿Alguien me puede decir qué quedaría aquí si en vez de 3 fuera 0 lo que hubiera ahí? Si aquí en vez de un 3 el residuo de esa operación hubiera dado 0, ¿qué me hubiera quedado aquí de este lado? ¿Alguien me podría decir? ¿Alguien puede decirme qué quedaría aquí si en vez de 3 aquí hubiera un 0? ¿Qué me quedaría de este lado? O no se ve claro que podría haber ahí. Nadie. Bueno, fíjense que si aquí en vez de ese 3 hubiera un 0, usted tendría 0 dividido entre x más 1. Y 0 dividido entre cualquier expresión da simplemente 0. Es decir, que todo eso que tuviera aquí simplemente fuera 0. Dándole que su resultado simplemente sería el cociente. Sí, si el residuo fuera 0, al final lo que le va a quedar como resultado es el cociente, que es x más 2. Por eso es que cuando el residuo le da 0, que fue lo que le dio el ejemplo anterior, aquí, cuando el residuo es 0, el resultado final simplemente es el cociente, que es este que está aquí. En este resultado, en esta división, el resultado final aquí simplemente es 6x cuadrado menos 7x más 2, porque el residuo es 0. Si usted fuera a escribir este resultado, esta operación, si usted la fuera a escribir de esta forma,
simplemente escribiré el cociente ya porque el residuo le da 0. Cada vez que el residuo le da 0, ese término que está ahí no se escribe, simplemente se escribe el cociente. Como el cociente es diferente de 0 en este caso, la expresión se escribe así. Esta expresión que está aquí se puede simplificar de la siguiente forma. Se simplifica, al simplificar lo que da de esta forma, y para simplificar lo que hicimos simplemente que multiplicamos los dos lados por x más 1. Multipliqué este lado por x más 1 y este lado por x más 1. Al multiplicar el lado por x más 1, me queda x cuadrado más 3x más 5 por x más 1 por x más 2 más 3, que ilustra el siguiente teorema llamado algoritmo de la división. Sí, esta forma ilustra lo que se llama lo que llamamos algoritmo de la división, que es esto que está aquí. Pero esto vamos a dejarlo para la próxima clase. A partir de la próxima clase vamos a ver lo que es algoritmo de división y continuaremos viendo divisiones largas y entraremos a lo que es la división sintética de polinomios para ver eso. Vamos a seguir trabajando con teorema de factor, divisiones y eventualmente práctica 5 entraremos a la parte de números complejos. Es decir, que la próxima clase nos quedaremos a partir de este punto, algoritmo de la división. Arrancaremos aquí. Si no hay preguntas o dudas al respecto, que pueden hacerla en cualquier momento, vamos a pasar la lista para finalizar la clase del día de hoy. Vamos a buscar, vamos a escribir, aquí vamos a detener la grabación.